Hola chicos, sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver el tema el mundo agrario, situación laboral de campesinos e indígenas. En clases anteriores ya habíamos tomado lo que es los obreros y sindicatos, ¿verdad? Y hablábamos de de los logros que se habían alcanzado en la creación de sindicatos en nuestro país, ¿verdad? Que fue en el gobierno de Pío Romero Bosques. Entonces, pero luego pasa una situación difícil en nuestro país, ¿verdad? Donde hay en 1931 hay unas elecciones, ¿verdad? Donde gana el presidente Arturo Araujo, pues quien no mucho le gustaban los sindicatos, pero no los cortó del todo, ¿verdad? Sino que fue hasta la llegada de Maximiliano Hernández Martínez que cortó totalmente los sindicatos. Bien, ¿por qué les he traído esto a tu cuenta? Porque el tema de ahora va vinculado, ¿verdad? Va un poco vinculado con esto. Bien, fíjese acá, dice que dentro del contexto de la crisis económica de 1929, El Salvador, ¿verdad? El gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez se enfrentó a una oleada de protestas y rebeliones contra el sistema desigual de tenencia de tierras, empeorada con las reformas presidenciales que confiscaba a los campesinos las tierras para entregarla a los grandes productores agrícolas. Esto más que todo nos da a entender, ¿verdad? Que en 1929, ¿verdad? Nuestro país pasaba una crisis económica, ¿verdad? Así como el resto del mundo, porque en Estados Unidos había sido lo que es la crisis del 29. Entonces, nuestro país también se vio afectado por ello. Entonces, estábamos en una situación económica muy difícil, ¿verdad? Aparte de todo esto, que en el ámbito político también había muchas irregularidades, ¿verdad? Eh, bien, vamos a continuar acá. Dice que los campesinos e indígenas se levantaron contra el gobierno y atacaron instalaciones militares en el occidente del país, hecho que coincidió con una rebelión organizada por el Partido Comunista Salvadoreño, PSS, al perder las elecciones que se consideraban fraudulentas. Fíjese, nosotros hablábamos en la clase anterior, ¿verdad? Que en 1927, ¿verdad? Que estaba gobernando Pío Romero Bosques, se había logrado que se habían logrado los sindicatos y se habían logrado muchas cosas buenas o derechos para los trabajadores. Pero luego, en 1931, hubieron elecciones, ¿verdad? Y este partido, el Partido Comunista Salvadoreño, pues participó en dichas elecciones, ¿verdad? Pero las perdieron de forma fraudulenta. ¿Y por qué de forma fraudulenta? Bueno, se dice que porque hubieron muchas anomalías, ¿verdad? Se consideraba que este partido es el que iba ganando, pero luego empezaron a perderse votos, ¿verdad? O igual no hacían bien el conteo, entonces por eso se le llama que fueron fraudulentas, ¿verdad? Bien, entonces para esta fecha ya los campesinos y los indígenas tenían unas condiciones de vida bien deplorables, porque pues son siendo el grupo más vulnerable de nuestro país, ¿verdad? Bien, dice de que se levantaron en contra, después de que hubo de que hubo eh, vamos a ver, desde de que hubo estas elecciones fraudulentas, ¿verdad? Los indígenas y los campesinos se unieron para hacer un levantamiento o una protesta, ¿verdad? Para expresar la oposición, ¿verdad? Al gobierno. Entonces dice que esta duró algunos días, ¿verdad? Que duró de 3 a 4 días, pero eso bastó para que murieran entre 7.000 y 25.000 personas, ¿verdad? Durante estos enfrentamientos. Quiere decir que pues el gobierno también atacó al mismo pueblo, ¿verdad? Bien, la insurrección de 1932. Fíjese que una insurrección es eso, es un levantamiento, una protesta, ¿verdad? Si lo queremos entender así, ¿verdad? Los antecedentes de esta son que el sector cafetalero nacional había surgido por la acumulación de riquezas. Esto del sector cafetalero es como un grupo de personas que controlan todo lo referido al café, ¿verdad? Entonces, esas personas habían dado empleo a muchos campesinos e indígenas, pero cuando vieron que este producto comenzó a venderse más,
Recuerde que cuando a veces las personas tienen poder, entre más poder tienen, más poder quieren. Entonces, al ver ellos que estaban ganando mucho dinero con este producto, o con pues, con lo que era el café, se hicieron un poco más crueles, que querían que los indígenas y los campesinos trabajaran mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces, y les daban muy poca atención a sus condiciones de vida o sus condiciones de salud. Entonces, también por eso esto mismo se fue deformando y se convirtió en una explotación laboral. ¿Verdad? Y como recordemos que aquí ya se habían prohibido los sindicatos, entonces ellos ya no podían decir nada, ¿verdad? Dice que para finales de 1930 la paga en las haciendas consistía en 2 tortillas y en 2 cucharadas de frijoles salcochados. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no recibían un salario de dinero, sino que a ellos se les pagaba con 2 tortillas y con 2 cucharadas de frijoles. Ese era el pago que tenían. Trabajaban todo el día, ¿verdad? Y eso era su pago, ¿verdad? Una ración por la mañana y otra al finalizar la jornada, ¿verdad? Entonces, a esta condición también se le sumó que las fichas, ¿verdad? Que eran las monedas locales, solamente valían dentro de la hacienda o dentro del cafetal donde trabajaban los campesinos y los indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que esa ficha que a ellos les pagaban solamente la podían gastar dentro de la misma hacienda. Entonces, dentro de la hacienda se habían construido tiendas, pequeños almacenes, ¿verdad? Entonces, aquí entrábamos en un monopolio, para que usted me lo comprenda mejor, es cuando una sola persona es dueño de muchas empresas. O sea, una sola persona tiene muchos, ¿verdad? Muchos comercios. Entonces, vemos que en este caso, pues el dueño del cafetal o de la hacienda, eh, dentro de su misma hacienda tenía tiendas, tenía almacenes, para que los campesinos y los indígenas gastaran las pocas fichas que se ganaban dentro de esa misma hacienda, ¿verdad? Entonces vemos acá que es una situación bien deplorable la que tenían nuestros campesinos y nuestros indígenas, ¿verdad? Dice que durante las elecciones de 1931 fue elegido Arturo Araujo, quien, quien redujo los salarios, ¿verdad? A más de un 54%. Tras diversas acciones de rebelión militar, el presidente Araujo fue derrocado, y en esta ocasión, pues quien le dio golpe de estado fue el general Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Y luego él pues se hizo presidente en 1931, en diciembre para ser exactos. Dice que la cual marcó inicio de lo que se conoce como una dictadura militar. Pero de ese tema no les voy a explicar mucho, porque más adelante vamos a ver las dictaduras de Centroamérica, entonces ahí vamos a tocar más a profundidad esto. Bien, dice que en las últimas horas del 22 de enero de 1932, miles de campesinos de la zona occidental y del país se alzaron en contra del régimen. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estaban cansados los campesinos de estas condiciones de vida que poseían. Ya estaban cansados de lo malo que los trataban. Entonces ellos se armaron con sus machetes y atacaron muchas de las haciendas en las que trabajaban, ¿verdad? Y varios cuarteles militares también los atacaron, ¿verdad? Y, ¿verdad? Tuvieron control de muchas poblaciones, así como de Huayúa, Nahuizalco, Izalco y Tacuba. Quiere decir que estos 4 municipios se levantaron en contra de todo el gobierno de general Maximiliano Hernández Martínez. Bien, autores, perdón, del levantamiento de 1932. El principal autor de esta protesta, perdón, de todo este proceso del levantamiento del 32, ¿verdad? El principal quizá fue el general Maximiliano Hernández Martínez, porque él es el que había causado todos estos daños. Por eso estaban molestos tanto los campesinos como los indígenas. Luego dice que también la insurrección del 32 condujo a la muerte, ¿verdad?, de líderes populares. Pues mataron, ¿verdad?, al dirigente comunista Farabundo Martí, y también mataron al jefe de los caciques, Feliciano Ama, ¿verdad? Bien,
¿quién era Agustín Farabundo Martí? Bueno, él era el líder del Partido Comunista Salvadoreño. Él fue fusilado por el gobierno de Hernández Martínez. Dice que el hambre había causado levantamientos en las fincas de café y muchos trabajadores mestizos e indios se habían unido al Partido Comunista Salvadoreño. O sea que eso más que todo era como una protesta, ¿verdad? Este partido surgió como una luz al final del túnel, porque ellos les prometían pues que iban a cambiar toda esa situación. Pero el presidente Hernández Martínez lo mandó a fusilar, ¿verdad? Porque no le parecían sus políticas, no le gustaban su forma de pensar, entonces pues lo mandó a fusilar. También es el mismo caso, ¿verdad?, de Feliciano Ama, quien era uno de los líderes caciques, ¿verdad? Él pues hablaba, defendía, mejor dicho, él habla náhuatl, él defendía lo que los mayas le enseñaron. Dice que era uno de los líderes de esta insurrección, ¿verdad? Su asesinato fue de los primeros que realizaron los militares para infundir temor entre la población. A él lo colgaron, pues, usted observará en la foto que a él lo colgaron en la entrada del pueblo de Nahuizalco, ¿verdad? En una ceiba, ¿verdad? Lo guindaron ahí para implantar miedo entre las demás personas que estaban en esa protesta, para que desistieran de hacer protestas, ¿verdad? Por eso fue que lo guindaron de esa forma o lo pusieron así, ¿verdad? Bien. Dice que este levantamiento es el más representativo de Centroamérica debido a la cantidad de víctimas. Las secuelas sociales y culturales generadas por el etnocidio conllevó a la casi extinción del habla náhuatl, obligando a muchos nativos a renunciar a sus tradiciones y costumbres, como la vestimenta y rituales como forma de guardar su seguridad. Pues si usted ve acá, ¿verdad? Tenemos esta palabra de etnocidio, ¿verdad? Que significa la destrucción de un modo de vida, ¿verdad? La destrucción perdón, el etnocidio es una destrucción de un modo de vida. Entonces a estas personas, a los indígenas, se les prohibió hablar náhuatl, se les prohibió vestirse como indígenas, se les prohibió hacer rituales que ellos consideraban importantes para ellos. Entonces, si usted se fija, ¿verdad? Muchas condiciones que tenían nuestros indígenas y nuestros campesinos, pues se fueron aplacando por el mismo presidente Hernández Martínez, ¿verdad? Entonces, pues este levantamiento llevó a muchísimas muertes, ¿verdad? Mataron a miles y miles de indígenas y de campesinos también, ¿verdad? Entonces, esperemos, ¿verdad?, que esta situación ya no se repita, ¿verdad?, en nuestro país, que estas condiciones de vida ya no se den, ¿verdad? Ahora, pues nuevamente tenemos lo que son sindicatos que pueden velar por los derechos de los trabajadores, así que esperemos que esa situación jamás se vuelva a repetir en nuestro país. Bien, eso es todo, jóvenes. Espero que hayan entendido un poco sobre lo que es un levantamiento, ¿verdad? Igual, cualquier duda, pues hacerla en los comentarios, ¿verdad? Les agradezco mucho su asistencia a esta clase, ¿verdad? Así que pasen un buen día.